Ok, estamos acá. Como les dije, voy a hacer un pequeño repaso de las reglas de la cadena. Y para eso voy a escribir aquí un ejemplo. Supongamos que yo tengo la función f de x y voy a escribir una sencilla, pero que tiene particular énfasis en cómo nosotros lo vamos a trabajar. Y voy a escribir aquí la tangente de 3x a la 5. Cuando yo voy a hacer la derivada de una función como esta, que me están pidiendo cuánto vale la primera derivada, porque me pueden pedir la segunda, la tercera, pero vamos primero con lo más elemental. Resulta que la función que está más afuera aquí, si ustedes ven, es esta, la que es la raíz. Y después aquí dentro está otra función. ¿Cuál es la otra función? Esta, la que le estoy colocando los dos ganchitos. Y luego, dentro de esta función está el ángulo. Esto que está acá es el ángulo. Y el ángulo es otra función que le voy a poner 3 rayitas o 3 ganchitos. Quiere decir que primero derivo la raíz, después derivo la tangente y después derivo 3x a la 5. ¿Cómo se hace eso? Yo escribo la función, disculpen acá. Aquí era otra rayita, disculpen, acá era otra rayita. Yo escribo la función y la voy a derivar. Y resulta que cuando yo la voy a derivar, yo digo, voy a encerrar entre paréntesis a la raíz de la tangente aplicada al ángulo que es 3x elevado a la 5. Yo cierro y voy a derivar. Ya cuando voy a derivar acá, yo digo, f' de x va a ser igual. La derivada de una raíz es 1 dividido entre 2 veces la misma raíz. Y se escribe tal cual. Fíjense, ¿no? 1 partido entre 2 veces la misma raíz. ¿Por qué? Porque esa es la fórmula. Ahora voy a multiplicar aquí por lo que está dentro de la raíz. Entonces yo escribo acá la tangente de 3x a la 5 y lo voy a derivar. ¿Por qué? Porque resulta que esto que está aquí para nosotros representa la derivada interna. La primera, recuerden que nosotros al principio clasificamos y dijimos, afuera está la raíz, después está la tangente y después está el ángulo. Son 3 funciones. Entonces, cuando yo derivo esta que está acá, ya estoy en la función derivada interna. Entonces yo digo acá, f' de x es igual. Escribo el 1, escribo la línea de fracción, escribo 2 veces la raíz tal cual como está descrita, y derivo la tangente. Ahora, ¿cuál es la derivada? Me faltó escribir aquí la derivada. ¿Cuál es la derivada de la tangente? La derivada de la tangente es la secante al cuadrado del mismo ángulo. Entonces ahora yo tengo que multiplicar aquí por el ángulo, que es la tercera función, y la derivo. ¿Ok? Y la derivo. Ahora, como esto es un producto, ustedes pueden decir acá que f' de x va a ser igual. Yo vuelvo a escribir mi línea de fracción, vuelvo a escribir mi 1, aquí vuelvo a escribir 2, aquí vuelvo a escribir la raíz, y aquí escribo la tangente de 3x a la 5. Recuerden, todo esto que está aquí es el ángulo de la función. Lo que pasa es que no lo escribo entre paréntesis para que no haya tanto trabajo. Entonces aquí me queda que esto es la secante al cuadrado del ángulo 3x a la 5 multiplicado, ya va, este está mal escrito aquí, 3x a la 5 multiplicado por la derivada de 3x a la 5. Ahora, esta derivada, aplicando la regla de la potencia, es 3 por 5 por x elevado a la 5 y le resto 1. Este procedimiento lo pueden hacer directo.
Entonces, finalmente me está quedando que f', que es la primera derivada, va a ser igual. Yo paso una línea de fracción. Sobre la línea de fracción, como yo tengo producto, yo puedo escribir todo esto arriba. Ahora observen, 3 por 5 es 15, y lo voy a escribir adelante. Y x elevado a la 5 menos 1 es x elevado a la 4. Todo eso multiplicado por 1 y por la secante. Pero por 1 no hace falta, yo escribo aquí multiplicado por la secante al cuadrado del ángulo 3x a la 5. Y todo dividido entre 2 veces la raíz de la tangente de 3x a la 5. Y ya tengo aquí el ejemplo. Entonces alguno de ustedes preguntará, profesor, ¿y cómo podría salir en la prueba una pregunta como esta? Bueno, yo les diría a ustedes, dada esta función, seleccionar del siguiente listado cuál es la derivada. Entonces en alguna parte va a aparecer esto. Ustedes lo único que tendrían que hacer, como hicieron en la otra prueba, es que aquí aparece la selección y ustedes simplemente le dan un clic a la selección. Ahora, para poder hacer este cálculo, ustedes lo hacen en su cuaderno, no me lo tienen que enviar, no le tienen que sacar fotos, simplemente lo que tienen es que marcar. Preguntas al respecto antes de continuar. Voy a hacer otro ejercicio que tenga que ver con las reglas de la cadena, pero que ahora tenga funciones inversas. Entonces voy a escribir una función g de x. Estas funciones las estoy inventando yo, ¿ok? Y voy a colocar aquí el arco y voy a escribir la función secante. ¿De quién? Voy a colocar aquí 2x a la 3. Que voy a multiplicarlo por el logaritmo natural y voy a abrir aquí y digo 5x a la 2. Y les pregunta aquí por un ladito, punto y coma, ¿cuánto vale esta derivada? Entonces ustedes dicen, bueno, resulta que para yo conseguir la derivada de esto, yo tengo que escribir todo eso igualito en paréntesis. En realidad este paréntesis no hace falta, pero lo estoy escribiendo. Cuando yo estoy acá, voy a tomar otra hoja en la pizarra. Cuando yo estoy acá me doy cuenta que tengo aquí una función y aquí otra. Es decir, aquí tengo una función y aquí tengo otra. Es decir, que tengo que aplicar aquí la regla del producto. Y si voy a aplicar la regla del producto, entonces yo digo, bueno, g' de x va a ser igual. ¿Cómo se hace? Se escribe la primera función, el arco secante de 2x a la 3 derivado. Y eso lo multiplico por el logaritmo de 5x al cuadrado sin derivar, más. Ahora escribo el arco secante de 2x a la 3 sin derivar y lo multiplico por el logaritmo de 5x a la 2 derivado. Entonces uno dice, aquí tengo que aplicar una fórmula y aquí tengo que aplicar una fórmula. Voy a escribir la fórmula por acá. Resulta que si yo tengo el arco secante de x y aquí el x es este que está acá y yo lo derivo, la derivada del arco secante siempre es 1 sobre el argumento que es x multiplicado por la raíz cuadrada del argumento al cuadrado menos 1. Esta es la fórmula que voy a aplicar aquí. ¿Cuál voy a aplicar para el logaritmo? La voy a hacer por acá. Cuando yo tenga el logaritmo aplicado a x y yo lo voy a derivar, la derivada del logaritmo siempre va a ser 1 sobre x, es decir, 1 sobre su argumento. Como ya tengo las fórmulas y ya las tengo listas, entonces voy a aplicarlo acá.
Entonces me va a quedar G, ya va, disculpen acá. Vamos a escribir aquí G' de X igual. Entonces voy a aplicar esta fórmula aquí. Entonces según lo que yo tengo descrito ahí dice, pase una línea de fracción. Escriba uno arriba. Escriba el argumento tal cual como está. Es decir, 2x, si ustedes ven acá, 2x elevado a la 3. Después abre una raíz. Escriba el 2x a la 3 y lo eleva a la 2. Y le resta 1, porque aquí dice esto. Luego eso usted lo va a multiplicar, no por esto, sino por la derivada interna. Entonces usted dice, yo tengo que multiplicarlo por 2x a la 3 derivado. ¿Por qué? Porque esta que está acá, voy a abreviar, va a ser la derivada interna. Ahora, eso sigue siendo multiplicado por este que está acá, que es el logaritmo de 5x cuadrado. Entonces acá me queda logaritmo de 5x al cuadrado. Aquí no me cabe, lo voy a seguir en la parte de abajo, ¿ok? Entonces aquí me queda más el arco secante de 2x a la 3, pero ahora lo voy a multiplicar por la derivada del logaritmo. Es decir, voy a aplicar esta fórmula que está aquí. Y esta fórmula dice, escriba 1 y el argumento abajo. Entonces yo digo acá, bueno, yo voy a escribir 1 y el argumento del logaritmo, que es 5x, lo escribo aquí, 5x cuadrado. Pero tengo que multiplicar por la función derivada, es decir, por 5x al cuadrado derivado. ¿Por qué? Porque esta también que está acá es la derivada interna. Ahora podemos sacar las cuentas. Entonces me está quedando aquí que G' de X es igual. Indudablemente que voy a escribir una sola línea de fracción. Y como todo esto es un producto, lo voy a escribir arriba. Total, 1 por lo que tengo aquí me va a dar esto. La derivada de esto directamente ustedes pueden escribir que es 6x a la 2. Y eso está multiplicando al logaritmo de 5x al cuadrado. Y abajo, este permanece igual hasta que se pueda simplificar con algo. Aquí ustedes pueden aplicar el cuadrado. 2 a la 2 es 4. Y x a la 3 a la 2 es x a la 6. Y aquí le restan la unidad. Ahora, aquí sigue más porque sigue este que está aquí. Entonces yo escribo el arco de la secante de 2x elevado a la 3 que va a multiplicar. La derivada de esto la pueden hacer directa. Y eso es 10x elevado a la 1. Y todo esto lo puedo escribir sobre una sola línea de fracción. ¿Por qué? Porque es un producto. Y abajo, indudablemente que me queda 5x al cuadrado. Ahora ustedes pueden simplificar. 6 lo dividen entre 2 y les queda 3. X al cuadrado lo simplifican con este y les queda 1. 10 lo dividen entre 5 y les queda 2. X lo simplifican con X cuadrado y le queda 1. Quiere decir que finalmente G' de X va a ser igual. Pasamos dos líneas de fracción. Una para escribir esta y otra para escribir lo que me quedó aquí. En la parte de abajo me está quedando X, porque al simplificar me quedó aquí X. Y aquí la raíz me queda de la forma 4x a la 6 menos 1. Arriba me queda 3, que fue el que resultó aquí, el x no porque se simplificó, y me queda el logaritmo de 5x al cuadrado. Más, ¿qué me queda aquí? Aquí me queda, bueno, este 2 que está aquí lo voy a escribir adelante, y voy a escribir el arco secante de 2x a la 3, y todo eso dividido. Este 5 canceló, esta x canceló y me quedó 1 y coloco x. Hasta aquí pueden dejar el resultado. Hasta aquí es como puede aparecer el resultado de una derivada.
Preguntas al respecto. Jóvenes tienen que tener a mano las tablas con las fórmulas que yo ya les envié todo el material y tienen que ponerse a hacer los ejercicios porque es mucho material. Es la derivada donde ustedes tienen que aprender las reglas. Después de las reglas, las derivadas de la función logarítmica. Después de la logarítmica, las funciones trigonométricas, las inversas, las reglas de la cadena y las implícitas. Más todo lo que estamos viendo ahora. Ok. Vamos con continuación del tema anterior. Continuación. Dos puntos de la parte de las aplicaciones. Ahora vamos a ver la parte que se llama máximos. Ya va. Vamos a escribirlo bien. Máximos y mínimos de una función. ¿Ok? Esta es parte del tema que vamos a estudiar hoy. Máximos y mínimos de una función. Entonces yo voy a hacer un pequeño referencial. Voy a tomar otra hojita porque no me alcanza allí. Vamos a suponer, jóvenes, que yo trazo aquí, vamos a hacerlo en negro como de manera usual lo hacemos. Yo trazo por aquí un eje y trazo por aquí otro eje. Y voy a hacer dos sistemas referenciales. Este es el eje Y y este también va a ser mi eje Y. No importa si no están simétricos. Entonces yo aquí le voy a colocar la identificación. Sabemos que este es el eje Y, que este es el eje X, que este es el eje Y y que este es el eje X. Ahora voy a dibujar una función aquí. Pero la voy a dibujar desde aquí hasta aquí. ¿De qué manera? De esta manera. Fíjense acá. Voy a tomarla aquí y la voy a subir y después la voy a bajar. Después la voy a volver a subir y después la voy a volver a bajar. Bueno, aquí no me queda muy bien. Vamos a volver a hacer. La subo, la bajo, la vuelvo a subir y la vuelvo a bajar aquí. Y aquí voy a hacer otra. Y voy a colocar, por ejemplo, otro punto por acá y otro punto por aquí. Entonces aquí simplemente voy a hacer esto y esto. Si nosotros vemos ambas funciones, esto que está acá es la función f de x. Y esta que está acá puede ser una función g de x. Yo voy a establecer unos puntitos acá. Ese puntito que está acá es el punto más alto. Y este que está acá es el más bajo. Y este que está acá es uno de los más altos, pero más alto es este. Aquí yo puedo tener un punto que sea alto y aquí un punto bajo. Si los puntos más altos yo los considero como puntos máximos, aquí hay un máximo y aquí que habría otro máximo. Es decir, que esta función tiene dos máximos y esos dos máximos son locales. Y ustedes dicen, ¿por qué locales? Porque lo estoy haciendo solo en un intervalo. En un intervalo que si yo vengo, si yo vengo y yo reflejo hacia abajo, este pudiera ser un x igual a A, y si yo reflejo hacia abajo, este sería un x igual a B. Es decir, que está en este intervalo. Aquí que habría el valor más pequeño, que sería el mínimo. Ahora, recuerden que estos puntos que están acá, esos puntos tienen coordenadas x sub 0 y sub 0. Igualmente aquí, ¿qué habría aquí? Un punto máximo. ¿Y qué habría aquí? Un punto mínimo. Esto lo pudiera yo acotar en un intervalo que puede comenzar en A y que puede terminar aquí en un x igual a B. Estos máximos que están aquí, que estos dos se llaman máximos locales. Ahora, si yo quito esto y lo hago completo en todo el real,
y este es el más grande, este sería mi máximo absoluto, porque es el más grande de todos. ¿Ok? Y los demás siguen siendo, este sería un máximo, pero sería un máximo localizado, relativo, en un solo ladito. ¿Cómo se determinan esos máximos? Con la siguiente regla. Yo tuve que abreviarlo por cuestiones de tiempo. Ustedes van a tener una función f de x, que yo la puedo llamar y. Y resulta que yo esa función yo la voy a derivar. Y cuando yo la voy a derivar, yo digo entonces, si la función derivada, vamos a decirlo aquí, cambia de signo positivo a signo negativo, vamos a ver cómo lo escribo aquí, de signo positivo a signo negativo respecto de un punto x igual a c, eso va a implicar de que la función original sin derivar va a tener un máximo. Y el máximo se va a localizar en x igual a c. Ahora, si yo tengo la función derivada y la función derivada cambia de signo, y esta vez cambia de menos y cambia a más, en un punto x igual a c, entonces la función f de x no va a tener un máximo, sino que va a tener un mínimo. ¿Y eso dónde? En un punto x igual a c. Ahora, si la función derivada no cambia, en un valor de c, entonces ustedes pueden decir de que la función f no tiene dos puntos, máximo ni mínimo. Y esta es, como decir, la regla o conclusión con la cual yo voy a trabajar. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean. Ejemplo. Yo voy a escribir una función f de x que es igual a x elevado a la 3 y le voy a sumar 48 partido en x. Y me van a pedir aquí. Lo primero que me van a pedir es dónde crece y dónde decrece. Y lo otro que me van a pedir aquí es dónde hay máximo y dónde hay mínimo. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Pongan mucha atención, no vayan a anotar nada, sino pongan mucha atención. Total, esto va a estar anotado. Lo primero que ustedes hacen es decir, yo voy a derivar. Y como van a derivar, ustedes agarran al x a la 3 y lo van a derivar. Y van a agarrar el 48 sobre el x y lo van a derivar. Pero la derivada de esta, al aplicar aquí la regla de la potencia, les queda 3x a la 2. Y como esto es un cociente, aquí ustedes aplican la regla del cociente. Es decir, aquí, regla del producto y aquí, regla del cociente. Entonces aquí les va a quedar que ustedes escriben una línea de fracción y dicen el denominador al cuadrado. Se escribe el numerador y se deriva y se multiplica por el denominador. Menos. Se escribe el numerador y se multiplica por el denominador derivado. Continuamos acá. Quiere decir que f de x' va a ser igual. El 3x cuadrado queda igualito. Pero cuando ustedes sacan la derivada de 48, recuerden que la derivada de una constante es 0. Es decir, que aquí me da 0. Y esta derivada de x aquí me da 1. Porque la derivada de x es 1. ¿Qué indica esto? Que como aquí es más y aquí es 0, y aquí es menos, más por menos me da menos acá. Vamos a quitar ese puntito. Y me queda 48 dividido entre x elevado a la 2. Y aquí tengo la derivada.
Cuando yo tengo la derivada, entonces ustedes dicen, aquí en f' de x tenemos que calcular dos puntos. Los puntos críticos. Lo voy a subrayar también en azul. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y qué son los puntos críticos? Lo voy a definir abajo. Entonces voy a escribir este en azul. Los puntos críticos son números X donde no existe f' de x o se anula. ¿Qué quiere decir se anula? Que se hace cero. Entonces ustedes dicen, bueno, resulta de que yo sé que acabo de conseguir que la derivada de la función vale 3x a la 4, perdón, 3x elevado al cuadrado y le resto 48 sobre x al cuadrado. Porque esto que está acá fue lo que me dio aquí. Entonces, como yo tengo que determinar los puntos críticos, entonces yo digo f' de x lo voy a igualar a 0 para ver dónde se anula. Pero para hacer eso, eso va a implicar de que lo que está aquí, el 3x cuadrado menos el 48 sobre x cuadrado sea igual a 0. Si eso es cierto, entonces yo puedo decir aquí que al multiplicar este término por este me queda 3x elevado a la 4 y le resto 48 y todo queda partido por x al cuadrado. ¿Y eso es igual a cuánto? Al 0 que tengo acá. Entonces yo les pregunto acá, en esta expresión que está aquí, ¿qué pasa si x vale 0? Aquí. Si x vale 0, entonces no existe f' de la función. Quiere decir que este x igual a 0 que yo tengo acá es un punto crítico. ¿Ok? Otro punto crítico donde se anula. Abajo ya sabemos porque lo tomamos acá. Ahora vamos a estudiar el numerador. Cuando yo estudio el numerador, entonces yo digo, bueno, 3x a la 4 menos 48 tiene que ser 0. Entonces yo factorizo. Al factorizar me queda 3 que multiplica a x a la 4 menos 16, igual 0. 3 por x4, 3x4, y 3 por 16, 48. Ahora aquí todo esto lo voy a dividir entre 3, para eliminar este 3. Quiere decir que aquí lo que me está quedando es x a la 4 menos 16, igual a 0. Pero esta parte que está acá, yo la puedo volver a factorizar. Como es diferencia de cuadrado, yo puedo escribir x al cuadrado menos 4 por x al cuadrado más 4, igual a 0. Y nos damos cuenta que aquí no puede ser 0, donde puede ser 0 es aquí. Entonces yo digo, bueno, x al cuadrado menos 4 es el que puede ser 0. Eso implica de que x al cuadrado es igual a 4. Eso implica de que x es más menos la raíz de 4, que eso es más menos 2. ¿Y qué consigo aquí? Otros puntos críticos. Entonces, ¿cuáles fueron los puntos críticos que obtuve? Menos 2, 0, y el otro es 2. Entonces aquí ustedes dicen, ahora formamos un intervalo, perdón, los intervalos abiertos
con los puntos críticos. Y ustedes dicen, ay, ¿cómo va a hacer eso? Bueno, yo trazo aquí una recta real. Nosotros sabemos que por acá está menos infinito, que por acá está más infinito. Entonces voy a poner, por ejemplo, por aquí voy a poner el menos 2. Por aquí voy a poner el 0. Y por aquí voy a poner el 2. ¿Cuántos intervalos acabo de conseguir? 4. Porque si ustedes pueden ver, aquí está el intervalo 1. Aquí está el intervalo 2 que está aquí. Aquí está el intervalo 3 que está aquí. Y aquí está el intervalo 4 que está aquí. Entonces uno viene y establece los intervalos. Y dice, este primer intervalo es menos infinito, menos infinito menor que x menor que menos 2. Este que está aquí, menos 2 menor que x menor que 0. Este que está aquí, 0 menor que x menor que 2. Y este que está aquí, 2 menor que x y menor que más infinito. Cuando yo tengo ya estos intervalos ya definidos, yo tengo que escoger algo que se llama los puntos o valores de prueba. Y eso se van a escoger en los intervalos. Entonces, por ejemplo, un número que esté a la izquierda del valor de menos 2, bueno, yo puedo escoger por aquí que, por ejemplo, este sea x igual a menos 3. Perdón. X igual a menos 3. Entonces, el primer valor de prueba es menos 3. Aquí. Entre menos 2 y 0 puedo escoger otro valor de prueba. Puedo escoger uno por aquí por el medio y decir x igual a menos 1. Está entre menos 2 y 0. Y lo anoto aquí. Entre 0 y 2 puedo escoger otro aquí. Y ese x igual a 1. Y lo pongo aquí. Y entre 2 e infinito puedo escoger otro. ¿Cuál escojo? Escojo el 3. ¿Que puedo escoger 4, 5, 6? Sí. ¿Que entre 0 y 2 puedo escoger 0,5? Sí. Cualquier número que esté dentro de ese intervalo. Ahora, con estos valores que yo tengo aquí, entonces yo digo ahora, vamos a construir una tabla. En esa tabla deben aparecer los intervalos, los valores de prueba y los signos de la derivada. Como aquí ya no me alcanza, me voy a una próxima hoja. Entonces voy a escribir por acá, por ejemplo, intervalos. Después voy a escribir por aquí BP. Y usted dice, ¿qué es BP? Valores de prueba. Después voy a escribir por acá el signo de la primera derivada. Si es positiva o es negativa. Después voy a escribir por acá si la función crece o decrece. Y después voy a escribir por acá los extremos. Y ustedes dirán, profesor, ¿y qué son los extremos? Los máximos o los mínimos. Entonces ahora yo voy a rellenar esto y digo, aquí voy a crear una tabla. La tabla va a estar formada por esta primera fila, que es la identificación de todos los términos. Aquí voy a escribir el intervalo 1. Aquí voy a escribir el intervalo 2. Aquí voy a escribir el intervalo 3. Y aquí voy a escribir el intervalo 4. Voy a cerrar aquí esto para identificar cada una de las columnas en función de lo que yo voy a colocar. Vamos a quitar este y a ponerlo un poquito más para acá. Cerramos aquí
Y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué no continúo? Porque aquí se escribe de otra manera. Entonces, el primer intervalo que nosotros conseguimos, lo voy a hacer en azul para que se identifique, en azul, es menos infinito menor que x y menor que menos 2. El segundo intervalo, menos 2 menor que x menor que 0. El tercer intervalo, 0 menor que x y menor que 2. Y el último intervalo, x mayor que 2 y menor que más infinito. Resulta de que estos intervalos que están aquí son los que están dados aquí, mírenlo. Por eso ustedes tienen que hacer esta recta y después la tabla. Ahora, los valores de prueba son estos que están aquí, miren. Menos 3, menos 1, 1 y 3. Entonces yo digo, los valores de prueba. Lo voy a escribir en verde. X igual a menos 3. X igual a menos 1. X igual a 1. Y X igual a 3. Ahora vamos a analizar el signo de la derivada. Para analizar el signo de la derivada, yo tengo que buscar la derivada que me quedó. Y resulta que la derivada que me quedó es esta que está aquí. Pero cuando nosotros sacamos las cuentas, me quedó esto. Es decir, que esta es la que voy a trabajar. Entonces yo digo por acá, en la parte de abajo, yo vengo y escribo la función y digo, vamos a hacerlo en negro. Yo digo que la función derivada, que a nosotros nos dio como resultado, fue 3x elevado a la 4 menos, ¿cuánto era? 48. Y todo eso estaba dividido por x elevado al cuadrado. Entonces aquí ustedes tienen que evaluar estos valores de prueba para saber los signos. Entonces el primer valor de prueba que ustedes tienen es menos 3. Entonces ustedes dicen, bueno, voy a sustituir menos 3 aquí y me queda 3 por menos 3 elevado a la 4 menos 48 y todo va a quedar dividido entre menos 3 elevado al cuadrado. 3 a la 4 es 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81 y por 3 son 243. A eso le resto el número 48 y todo eso debe quedar dividido entre menos 3 al cuadrado, que es 9. Si ustedes ven, este resultado les queda 195 sobre 9, y si ustedes ven este resultado es positivo, es mayor que 0, entonces ustedes dicen el signo es positivo. Ahora voy con el otro, con este valor. Entonces ustedes dicen, bueno, ahora voy a evaluar f', lo voy a evaluar en menos 1. Me queda que esto es 3 por menos 1 a la 4, menos 48, sobre menos 1 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? Menos 1 a la 4 es 1, por 3 es 3, menos 48 es menos 45, sobre menos 1 al cuadrado es 1, resulta que este valor que está acá es negativo, porque es negativo. Entonces ustedes dicen, ah, el signo de aquí ahora es menos. Voy con el otro valor. El otro valor que yo tengo es f' evaluado ¿dónde? Vamos a ver porque se me olvidó. En 1. Entonces ustedes dicen 1 igual 3 por 1 a la 4 menos 48, todo dividido entre 1 a la 4. Y si ustedes sacan las cuentas, eso sigue siendo 45 sobre 1 negativo y es 0. Es decir, menor que 0. Es decir, que el signo aquí se mantiene negativo. Y por último, voy a tomar el último valor, que es tomar, bueno, ya lo escribí rojo, no importa, f, y lo voy a evaluar en 3. Entonces al sacar la cuenta en 3, esto es 3 por 3 elevado a la 4, menos 48, sobre 3 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto daba esto? 195 sobre 9, y eso es positivo. Quiere decir que el signo aquí es positivo.
Entonces veamos. Resulta que cuando la expresión es positiva, la función aquí está creciendo. Y digo, crece. Si es negativa, decrece. Si es negativa, sigue decreciendo. Y si es positiva, crece. Ahora vamos a analizar los signos. Resulta que aquí el signo pasa. Aquí el signo está pasando de más a broma. Está pasando de más a menos. Fíjense. Está pasando de más a menos. Entonces vamos a analizar aquí. Si pasa de más a menos la derivada, ¿qué ocurre? La función tiene un máximo. Entonces ustedes dicen, como la derivada está pasando de más a menos, entonces f de x tiene un máximo. ¿Y dónde lo tiene? En x igual. Y ustedes dicen, profesor, ¿y cuál va a ser? El que es común entre los dos intervalos. Porque este intervalo comienza en menos, perdón, viene de menos infinito hasta menos 2. Y este es el segundo intervalo de menos 2 a 0. Quiere decir que el número común que hay entre ellos dos va a ser este y este. Es decir, que esos dos valores, que son el menos 2, es el que va aquí. Es decir, que la función tiene un máximo cuando x vale menos 2. Ahora aquí pasa de menos a menos. Pasó de menos a menos. Entonces ustedes se van acá y dicen, cuando no cambia, no hay máximo ni mínimo. Entonces ustedes pueden ver aquí que como pasa, queda en menos y sigue en menos, no está cambiando. Entonces eso ni lo tomamos en consideración. Ahora en los últimos dos intervalos, entre este y este, podemos observar que está pasando de menos, está pasando a más. Y cuando pasa de menos a más, entonces la función f de x tiene un mínimo. En el punto común que está entre los dos intervalos, es decir, el 2 y el 2. Entonces ustedes dicen aquí, ok, entonces tiene un mínimo en x igual a 2. Entonces uno podría decir, conclusión, la función f de x crece en, entonces nos vamos a ver, ¿dónde crecía? En este intervalo, menos infinito, menos 2. Entonces yo puedo escribir acá, menos infinito, coma, menos 2. ¿Y cuál es el otro intervalo? Donde crece 2 infinito positivo. Entonces escribo acá, 2 infinito positivo. ¿Dónde la función decrece? Decrece en, y vemos los intervalos, y dice aquí, menos 2, 0 y 0, 2. Entonces ustedes dicen, en menos 2,0 y en 0,2. Y ya tengo la primera respuesta de lo que me estaban preguntando. Que lo que me estaban preguntando en un principio acá era dónde crece y dónde decrece. Ahora los máximos y los mínimos, ustedes tienen que concluirlo. Entonces ustedes dicen aquí que f de x tiene un máximo en x igual menos 2. Eso va a implicar de que hay un punto. Y ese punto máximo tiene coordenada menos 2, f de menos 2. Y la función f tiene un mínimo. ¿En dónde? En x igual a 2. Eso va a implicar de que va a existir el punto mínimo que tiene coordenada 2, f2. Y aquí está la otra respuesta del problema. Una forma de poder verificar esto es haciendo un gráfico. Vamos a apoyarnos en GeoGebra.
Ustedes dirán, ah, profesor, ¿y qué tengo que darle aquí a la entrada algebraica? La función simplemente y analizar. Y dice x elevado a la 3. ¿Ok? Pero resulta que el x elevado a la 3, yo le tenía que sumar 48 partido entre x. Y si ustedes ven, aquí está la función. Y ustedes dicen, profesor, ¿no se ve la función? Bueno, sí, aquí está, miren. Aquí está un pedacito y aquí está otro. Aquí tenemos que hacer nosotros una configuración distinta para ver de qué manera nosotros podemos cambiar los ejes. ¿Ok? Vamos a ver de qué manera lo podemos cambiar. Déjenme buscar aquí a ver de qué manera podemos cambiar los ejes, porque ok, vamos a ver. Vamos a cambiarlo aquí a 1.50. Bueno, y si ustedes pueden ver aquí, cambié la configuración para ver la gráfica. Entonces aquí está la función, aquí viene de menos infinito y llega aquí hasta menos 2 y después de menos 2 hacia abajo decrece hasta 0. Después viene de 0 en x, ¿no? Llega hasta 2 en x y después sube de 2 hasta infinito y va creciendo. Una forma de poder visualizar esto es que nosotros le digamos a esto que me dé los puntos especiales en esta expresión, el punto B y el punto C. Ahora, las coordenadas están aquí. Bueno, yo las tomo. El B está aquí. Y voy a tomar las coordenadas de C, perdón, aquí C, y las pongo aquí. Y si ustedes pueden ver aquí, menos infinito hasta 2 crece. Menos 2 hasta 0 decrece. 0 a 2 decrece. Y de 0, de 2 hasta infinito crece. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿y cómo se puede indicar aquí el máximo y el mínimo? Bueno, ustedes pueden ver de que aquí la función tiene un punto más alto. Es decir, que en este punto, que vale esto, existe un máximo. Y ese es un máximo local. Y si ustedes ven aquí la curva, este es el punto más bajo. Y este punto más bajo es el que me da a mí el mínimo de la función. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay pregunta, tenemos que continuar. Vamos con una parte nueva que se llama el estudio de la concavidad, pero dentro de lo mismo de derivada. La concavidad e inflexión de una función. Y lo subrayamos. ¿Por qué? Porque es otra parte importante de esto. Vamos a escribir bien aquí función. Está muy feo aquí. Función. Entonces voy a escribir el resumen acá. Si ahora yo tengo la función y la derivo 2 veces, y yo veo que la función derivada 2 veces es positiva en un intervalo, eso va a implicar de que la función original sin derivar tiene algo que se llama concavidad hacia arriba. Y se escribe así, C de concavidad hacia arriba. Y esa concavidad se va a presentar en el intervalo I. Recuerden que los intervalos ustedes los determinan calculando primero los puntos críticos y luego separando. Pero resulta de que la segunda derivada de la función puede también ser menor que 0. Si la derivada de la segunda función es menor que 0 o negativa en un intervalo o en todo el intervalo, eso va a implicar entonces de que la función f de x tiene otro tipo de concavidad y la concavidad ahora es hacia abajo.
Y eso es en todo I. Y esta es la propiedad con la cual nosotros vamos a trabajar. Ahora vamos a ver de qué se tratan las concavidades. Para eso yo voy a hacer dos ejes. Voy a hacer uno por aquí y voy a hacer otro por aquí. Voy a trazar aquí mi eje Y y aquí voy a trazar un eje Y. Y los vamos a identificar. ¿Ok? Ya sabemos que este es el eje Y, este que está aquí es el eje X, este que está aquí es el eje Y, y este que está aquí es el eje X. Entonces, cuando una función es de esta forma, lo voy a componer por aquí para que lo veamos. De esta forma que está aquí, o de esta forma que está aquí. Vamos a hacer la última en otro color para diferenciarlo. Lo vamos a poner en color azul para que vean que las concavidades son diferentes. Entonces, una función para que sea cóncava puede estar descrita de esta manera, fíjense. Puede estar descrita así. Que empiece por aquí y haga esto. O que empiece por aquí y haga esto. O simplemente que haga esto. Entonces fíjense que tanto aquí como aquí como aquí, la curva es hacia arriba. Es decir que concavidad arriba, concavidad arriba, concavidad arriba. Aquí hay tres funciones. Esta es una función F1, una función F2 y una función F3. Ahora, ¿cómo será una concavidad hacia abajo? Bueno, de esta manera, ¿cierto? O de esta manera, o de esta manera. Y fíjense que aquí la concavidad es hacia abajo. La concavidad es hacia abajo. La concavidad es hacia abajo. Hay veces que casi no se ve. Por ejemplo, yo puedo tener un sistema referencial. Ya va. Lo hacemos siempre en negro. Puedo tener aquí un sistema referencial y se puede presentar una curva que más o menos aparezca así. ¿Ve? Ya les voy a explicar. Así. Así. Y que tenga solo una pequeña curvita aquí. Entonces eso es cóncavo hacia arriba. Pero también se puede presentar de que haga esto, miren. Con una pequeña curvita aquí, este es cóncavo hacia abajo. ¿Cómo van a determinar ustedes eso? Hay veces que es muy difícil hacerlo en forma gráfica. Entonces ustedes aplican estas propiedades que están acá. Esta, que es para cuando es cóncava hacia arriba, y esta para que es cuando es cóncava hacia abajo. Vamos a hacer un problema. Entonces voy a escribir aquí una función y digo entonces, vamos a considerar ahora, ejemplo, la función f de x igual x elevado a la 5 sobre 3 menos x elevado a la 2 sobre 3. Y me están pidiendo aquí que determine la concavidad. ¿Qué quiere decir concavidad? ¿Dónde es cóncava hacia arriba o dónde es cóncava hacia abajo? Tenemos que determinar los intervalos. Tomemos otra hoja. Entonces yo digo, voy a derivar. ¿Cuántas veces tengo que derivar? Fíjense, tengo que derivar 2 veces. Entonces yo digo, bueno, voy a derivar la primera vez y digo, f' de x es igual x elevado a las 5 tercios y lo voy a derivar, menos x elevado a las 2 tercios y lo voy a derivar. Así que me queda que f' de x va a ser igual. Aquí aplicamos la regla de la potencia. Me queda 5 partido en 3 que multiplica x. ¿Qué pasa con la potencia? Le resto 1. Lo voy a escribir bien. 5 sobre 3 y le resto 1. Menos. ¿Cómo queda aquí? La potencia pasa a multiplicar
y luego la potencia se le resta 1. Sacamos las cuentas y me queda que f' de x es igual 5 sobre 3 por x. 5 tercios menos 1, eso es 2 tercios. Y 2 tercios menos 1, eso es menos 1 tercio. Ya conseguí la primera derivada, pero yo necesito la segunda. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a derivar. Entonces yo digo f' aplicada a x va a ser igual. Aquí voy a aplicar la regla del múltiplo constante. Es decir, escribo la constante afuera, escribo la variable, y la variable es a la 2 tercios, y la derivo. Luego, aquí escribo 2 tercios, que es el constante aquí, el múltiplo constante, y escribo acá x elevado a la menos 1 tercio y lo vuelvo a derivar. Cuando yo lo derivo, f segunda de x me va a quedar 5 sobre 3 que va a multiplicar a 2 sobre 3. Y el x va a quedar elevado a la 2 sobre 3 y le resto 1. Menos 2 sobre 3 que va a multiplicar al exponente que vale ahora menos 1 sobre 3 y el x va a quedar a la menos 1 sobre 3 restándole 1. Quiere decir que f segunda de x va a ser igual. Multiplicamos aquí, me queda 10 partido en 9. Y x elevado 2 tercios menos 1 es menos 1 tercio. Menos, con este menos me queda más. 2 por 1 es 2 y 3 por 3 es 9. Es decir, 2 partido en 9. Y aquí me queda x elevado. Menos 1 tercio menos 1, eso es menos 4 tercios. De aquí yo puedo factorizar, ¿ok? Entonces voy a factorizar primero los números. Y digo yo, f segunda de x va a ser igual. Voy a escribir 2 partido en 9, ¿cierto? Y esto me va a multiplicar aquí. Como yo saqué 2 y aquí es 10, aquí me tiene que haber un 5. De tal manera que 2 por 5 me dé el 10. Aquí es x elevado a la 1 tercio. Entonces escribo por acá, por x elevado a la menos 1 tercio. Más el 2 novenos lo saqué aquí. Me queda el x solito aquí a la menos 4 tercios. Bueno, no me queda más espacio, tengo que seguir en otra hoja de la pizarra. Cuando estoy acá yo digo, bueno, f segunda de x va a ser igual. El 2 novenos permanece igual. Abro un paréntesis, ahora voy a escribir 5 y en la parte de abajo voy a escribir ahora x elevado a la 1 tercio. Y ustedes dicen, ¿y por qué? Bueno, está signo negativo arriba con el exponente, lo escribo abajo con el signo positivo. Lo mismo hago con este. Es decir, que aquí queda 1 sobre x elevado a la 4 sobre 3. Cuando estoy acá, yo digo entonces, este término lo voy a multiplicar por este. Este término lo voy a multiplicar por este. Y este término que está aquí lo voy a multiplicar por este. Entonces me va quedando que f segunda de x es igual. Aquí me queda 2 sobre 9. Abro un paréntesis, paso una línea de fracción. En la parte de abajo tengo x. Aquí hay 1 tercio, aquí 4 tercios y es la misma base. Entonces digo 1 tercio más 4 tercios. Aquí es 5 multiplicado por este, me queda 5 elevado a la 4 tercios. Y este x a la 3 por 1, x a la 1 tercio por 1, me queda x a la 1 tercio. Cuando estoy aquí, digo yo, voy a resolver aquí. Entonces me está quedando que f segunda de x es igual.
Aquí me queda 2/9. Aquí abro un paréntesis. Y aquí me queda 5x a la 4/3 más x elevado a la 1/3. Déjenme arreglar este que está muy abajo. Porque esto es arriba, esto es potencia. Y abajo me queda que todo esto está dividido por x elevado. 1/3 más 4/3 son 5/3. Ya. Vamos a escribirlo así porque está muy pequeñito acá. Cuando estoy aquí, ahora voy a factorizar. Pero voy a factorizar x a la 1/3. Quiere decir que f segunda de x va a ser igual 2/9, que multiplica a x a la 1/3, que lo estoy sacando factor común. Abro el paréntesis, entonces me queda 5x a la 1. Fíjense que si yo tengo 1/3 y yo le sumo 1, me da 4/3. Miren, 1/3 yo le sumo 1 y eso me da 4/3. Más, como lo saqué factor común, aquí me queda 1. Y aquí este queda todavía como x elevado a la 5/3. Entonces me va a quedar entonces aquí que f segunda de x va a ser igual 2/9. Ahora, este que está aquí, como tiene la misma base que tiene aquí, lo voy a escribir en la parte de abajo. Entonces aquí voy a escribir una línea de fracción, el 5x más 1, y abajo escribo x a la menos 1/3 por x a la 5/3. ¿Cuánto me da eso? Me queda entonces que f segunda de x es igual a 2 partido en 9, esto es un 9, y aquí me queda todo esto multiplicado por 5x más 1 sobre x elevado. Menos 1/3 más 5/3 son 4/3. Y ya aquí ya puedo hacer el estudio. Ok. Ahora yo vengo y les pregunto. ¿Qué tengo que hacer ahora aquí en esta parte? Tengo que determinar qué cosa. Los puntos críticos. ¿Y cómo determino yo los puntos críticos? Igualando a 0 y buscando donde no existe. Observen que si x es igual a 0 aquí, eso va a implicar de que f segunda de x no existe. Entonces, x igual a 0 es un punto crítico. Ya tengo el primero. Para hacer el otro tengo que anular. Entonces yo digo, la única forma de anular es que 5x más 1 sea 0. Porque si 5x más 1 es 0, entre cualquier cosa que no sea 0 abajo me da 0. Y al multiplicarlo por 2/9 me da 0. Entonces aquí yo tengo otro punto crítico, que es el punto menos 1 partido en 5. Y aquí tengo otro punto crítico. ¿Qué hacemos con los puntos críticos? Ahora formamos los intervalos. Entonces ustedes dicen, ya me acordé, profesor. Tenemos que trazar una recta. Tenemos que escribir por acá menos infinito. Tenemos que escribir por acá más infinito. Tengo que colocar por aquí menos 1/5. Y tengo que colocar por aquí el 0. Estos dos valores fueron los que me dieron aquí. Entonces, ¿qué se hace ahora en esa expresión? Se establecen los 3 intervalos que tengo. El primero de acá es desde menos infinito menor que x menor que menos 1/5. El que está aquí es menos 1/5 menor que x menor que 0. El que está aquí es 0 menor que x menor que más infinito. Ya después que tengo los intervalos, yo tengo que buscar puntos de prueba. Los puntos de prueba, voy a colocar uno por aquí. Y voy a colocar uno por aquí. Y voy a colocar uno por aquí.
Uno facilito aquí de este lado. Bueno, yo puedo decir aquí que el punto de prueba aquí, a la derecha del 0 es el 1. Un punto entre menos un quinto y 0, yo puedo escoger aquí uno más pequeño que este, es decir, menos 1 sobre 10, que es más pequeño, más cerca al 0. Y otro aquí que esté más para allá. Bueno, puedo escoger por acá, por ejemplo, el menos 1. Entonces ya tengo los puntos de prueba. Perdón. Creo que lo habíamos llamado valores de prueba. Y los valores de prueba entonces van a ser el menos 1, el menos 1 partido en 10 y el 1. ¿Qué se hace ahora? Se genera la tabla, que es la parte importante. Entonces en la tabla yo vengo y digo los intervalos. Después escribo aquí los valores de prueba. Después escribo aquí el signo, pero esta vez ahora de la segunda derivada de la función. De la segunda derivada de la función. Y por último, aquí escribo la función para ver si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces yo vengo y establezco mis intervalos y digo, aquí va a haber un primer intervalo, aquí va a haber otro intervalo, aquí va a haber otro intervalo, y ya lo cerramos con esto. Ya va. Vamos a hacer un poquito más arriba. Entonces cierro aquí, cierro aquí, cierro aquí, y cierro aquí. Ahí cerramos aquí. ¿Cuáles fueron los intervalos que nosotros conseguimos desde menos infinito, menor que x, y menor que menos un quinto? X mayor que menos un quinto y menor que 0. Y x mayor que 0 y menor que más infinito. ¿Cuáles fueron los valores de prueba que escogimos? X igual a menos 1, x igual a menos 1 partido en 10 y x igual a 1. ¿Cómo se determina el signo acá? Evaluando esto en la segunda derivada. Pero resulta que la segunda derivada me dio a mí esto que está acá. Entonces yo la voy a escribir. Entonces, f segunda de x me dio 2 sobre 9, que multiplica a, déjenme ver porque se me olvida, 5x más 1. Todo eso dividido entre x elevado a la 4 tercios. Pero señores, x elevado a la 4 tercios es lo mismo que la raíz cúbica de x elevado a la 4. Entonces ahora decimos nosotros, vamos a evaluar. F segunda lo voy a evaluar en el primer número que es menos 1. ¿Cuál? El que está aquí, mírenlo. Entonces al evaluarlo en menos 1 me queda 2 sobre 9, que va a multiplicar a 5 por menos 1, que se le va a sumar 1 y que se va a dividir entre la raíz cúbica de menos 1 elevado a la 4. Recuerden que aquí esto es producto. Quiere decir que f segunda en menos 1 es igual. Veamos. Menos 1 por 5, menos 5 más 1, menos 4. Menos 4 por 2 me da menos 8. Sobre. Menos 1 a la 4 es 1. Raíz cúbica de 1 es 1. Por 9 es 9. Y 8 entre 9 es negativo. Entonces ustedes dicen, entonces aquí el signo es negativo. Tomo el otro valor. Entonces digo, ahora voy a evaluar f segunda en menos 1 sobre 10.
Y eso es 2 sobre 9 que multiplica a 5, que multiplica a menos 1 sobre 10, sumándole 1 y restando, perdón, y dividiendo todo eso entre la raíz cúbica de menos 1 sobre 10 elevado a la 4. 5 por menos 1 sobre 10, eso es menos 1/2. Y menos 1/2 más 1 es 1/2. Y 1/2 por 2 me da 1. Sobre raíz cúbica de 1 a la 4, eso es 1. Y raíz cúbica de 10 a la 4, eso es raíz de 10 cúbica. Por 10 afuera y el 9 afuera que está aquí. Pero todo esto es positivo y todo esto es positivo. Es decir, que esto es positivo. Porque todo este número me está dando positivo. Y aquí esto me da 10 raíz cúbica de 10. Voy a escribirlo bien. Esto me está dando aquí la raíz. Fíjense una cosa. Menos 1 a la 4 es 1. Raíz cúbica de 1 es 1. Sobre 10 negativo, ¿no? O 10, como el 1 lo tomó el 4 y este 10 queda positivo. 10 a la 4 es así. Raíz cúbica de 10 a la 4. Pero este que está aquí yo lo puedo escribir como 10 raíz cúbica de 10. Pero esto es positivo. Y positivo entre positivo es positivo. Entonces este que está acá me está dando positivo. ¿Cuál es el último que me falta? El 1. Entonces yo digo, bueno, yo voy a tener ahora que tomar a f segunda, lo evalúo en 1, y eso es lo mismo que decir 2 partido en 9, que multiplica a 5 por 1, más 1, sobre la raíz cúbica de 1 elevado a la 4. 5 más 1 es 6, 6 por 2 es 12, me queda 12, esto es 1, y me queda que eso es 9 por 1 y esto es positivo. Es decir, que aquí esto me da positivo. Entonces uno viene y dice, voy a ver qué dice la propiedad. Si la segunda derivada es positiva, la concavidad hacia arriba. Si es negativa, la concavidad hacia abajo. Recuerden, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Entonces nos vamos para acá y vemos. Negativo, la concavidad hacia abajo. Positivo, concavidad hacia arriba, concavidad hacia arriba estos dos. Ahora, lo que me falta es el punto de inflexión. Entonces yo voy a anotar por acá. El punto de inflexión estará dado por el valor de x común entre dos intervalos donde la función cambia su concavidad. Y subrayamos aquí concavidad. Y aquí cambia. Y aquí el x. Y aquí inflexión. Entonces uno viene y analiza acá. Aquí está pasando de menos a más. Y el punto común que hay en estos dos intervalos es este que está aquí y este que está aquí. Cuando estoy en este intervalo, está en más y sigue en más. Aquí no hay punto de inflexión. Es decir, que el único punto de inflexión
inflexión está en x igual menos 1/5. Y eso va a implicar que el punto es menos 1/5 como un punto de 2 coordenadas menos 1/5. Y esta es la respuesta. Vamos a hacer el gráfico para dejarlo por hoy hasta acá. Si voy a hacer el gráfico, vamos a ver. Nos vamos a nuestro amigo GeoGebra y vamos a borrar todo esto que está aquí. Vamos a borrar esto y borramos esto también. Y vamos a la configuración de esto que es ¿okay? La función de entrada la escribimos aquí y sabemos que estaba dada por x elevada a la 5/3 y después le restaba x elevado, perdón, x elevado a la 2/3 era. Y aquí está la gráfica de la función. Y ustedes dirán, profesor, pero yo no identifico bien aquí dónde están los valores. Pero fíjense, porque nomás que hay una curvita aquí y aquí como que hay una sola, ¿no? Resulta que el punto de inflexión que nos dio fue menos 1/5. Entonces yo voy a considerar ese punto aquí. Y si ustedes ven, me da 0,2. Le voy a colocar el negativo para que me dé el valor menos 0,2. Ya cuando tengo el punto, yo voy a evaluar este punto en la función para ver cuál es la imagen. Para ver el punto de inflexión en la curva. Entonces yo digo acá, ya, entonces voy a escribir f y lo voy a calificar o a evaluar en el punto A. Y si ustedes ven, me da 0,41. Entonces ahora puedo tener un punto. ¿Y el punto cómo lo hago? Le abro una coordenada y digo A en X y B en Y. Entonces yo digo acá A, B. Y aquí tengo mi punto, mírenlo. Este es mi punto. Yo voy a aumentar un poquito esto aquí. Y voy a pasar ese A para acá. Y ustedes dirán, profesor, aquí se ve apenas una pequeña curva. Entonces uno viene y dice, ¿y cómo sería entonces? Es como si yo le dijera algo. Voy a exagerar un poco la curva, pero es para que ustedes se den cuenta. Es como si yo les digo a ustedes que esta curva que está aquí viene así, fíjense. Así. Viene así. Y llega hasta aquí. Y ahí me da un punto aquí. Este punto es este. Si ustedes se fijan aquí, la concavidad aquí es muy suave, pero hacia abajo. Miren, esta que está aquí es esta. Ahora, desde aquí hasta aquí, la función tiene una pequeña curvita aquí. Es decir, que hace, voy a exagerar, es como si dijera, llega hasta aquí. Entonces, cuando él llega hasta aquí, está llegando a este punto, que es este que está aquí. Ahora, si ustedes ven, ahora hace esto. Entonces aquí lo que hace es esto. Entonces observen, aquí hasta aquí, la concavidad abajo. De aquí a aquí, la concavidad hacia arriba. Y de aquí a aquí, la concavidad hacia arriba. Entonces aquí es muy difícil de ver, pero si nosotros sacamos las cuentas, se corresponde con lo que tengo aquí. Arriba, perdón, abajo, arriba y arriba.